Muy buenas tardes, buenas noches queridos hermanos, querida familia, amigos que nos escuchan a través de este medio. Damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de compartir nuevamente este tiempo de estudio de la palabra de Dios, compartiendo la enseñanza sobre los últimos tiempos. Así que gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Vamos a aprovechar este tiempo para tratar de dar lo mejor de parte del Señor para cada uno de ustedes. Pero antes que nada yo quisiera dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes a través de este medio. Señor, te damos gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios que nos permite en este momento tomar este tiempo y poder compartir tu palabra. Gracias por honrarnos con este privilegio. Es una responsabilidad, pero lo disfrutamos haciendo porque sabemos para quién lo hacemos. Te bendecimos, Dios del cielo, y permítenos esta tarde que podamos ser de bendición para la gente que nos van a escuchar. Señor Jesús, tú puedas tomar el control de este momento y, Señor, ponemos nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde una serie de predicaciones, de enseñanzas sobre la iglesia de los últimos tiempos. Hemos hablado mucho sobre el Apocalipsis, los hermanos que me precedieron, el pastor, y así que hubo mucha información en cuanto al Apocalipsis, pero yo quisiera en esta tarde hablar de la identidad de la Iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la Iglesia de Cristo, no me refiero a una organización en sí, a una denominación, sino que estoy hablando de la Iglesia a nivel general, la Iglesia de Cristo. Entonces, es importante que podamos enfocarnos de quiénes somos nosotros en esta tierra, para qué estamos sobre la tierra. Y la Biblia nos da pautas muy importantes de cuál es nuestra función y nuestra responsabilidad mientras caminamos sobre esta tierra esperando su pronta venida, porque creemos que Cristo regresa pronto. Entonces, yo quisiera hablar primeramente, tomar como base el texto de la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseña. Un versículo quizás muy corto, pero muy importante. Mateo capítulo 6, versículo 10. Hay un pequeño versículo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra venga tu reino me parece muy interesante y muy profundo a la vez. Porque ¿cómo hacemos nosotros para traer el reino de los cielos sobre la tierra? Primeramente debemos entender que la iglesia es el elemento, es la herramienta, es el canal por el cual Dios va a traer su poder y su reino sobre la tierra, manifestando lo que hay en los cielos. Entonces, pero la pregunta que podríamos hacer en esta tarde: ¿cómo estamos nosotros en nuestra función como iglesia? ¿Cómo vendrá el reino sobre la tierra si depende de mí, si depende de usted? Es importante que usted se haga esa pregunta. Me parece muy confrontante la pregunta de cómo estamos nosotros delante de Dios como iglesia, como hijos de Dios. Si hemos tomado una verdadera identidad y si somos conscientes de lo que representa ser la herramienta de Dios sobre la tierra. Aún la Biblia dice un poquito más, dice que somos embajadores de Dios sobre la tierra. Entonces representamos un reino sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de la gente que no conoce a Dios, porque nos convertimos en voceros, mensajeros para Dios sobre la tierra. Entonces, la pregunta la repito: ¿cómo vendrá el reino sobre la tierra si depende de mí? ¿Qué estoy haciendo para que el reino se manifieste sobre la tierra? ¿Qué estoy haciendo para que Dios traiga sanidades sobre la tierra? ¿Qué estoy haciendo para que la paz de Jesús se manifieste sobre la tierra? ¿Qué estoy trayendo para llevar el mensaje de esperanza a la gente que nos está escuchando y de repente quizás sin darnos cuenta la necesidad está más cerca de nosotros de lo que estamos esperando, de lo que estamos imaginando? Entonces encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 22, hay una declaración que hace el apóstol Pablo y dice así:
capítulo 1, el versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, murió, descendió a las profundidades de la tierra, que arrebató las llaves de la muerte y resucitó al tercer día. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dio esa autoridad, todo lo que Él ganó, todo lo que Él conquistó, lo sometió y lo entregó en manos de la iglesia, o sea que en manos de usted, en manos mías. Entonces tenemos que entender cuán importantes somos nosotros en las manos de Dios, cuánta confianza el Señor deposita en nosotros como para hacer tan grande cosa, el poder entregarnos esa responsabilidad de ser los agentes que manifiesta el reino de los cielos sobre la tierra. Y entonces, si de repente no nos damos cuenta o no dimensionamos la responsabilidad que conlleva eso. Ser hijo de Dios es muy bueno. Ser hijo de Dios da muchos beneficios porque hay promesa de la que nosotros tenemos que aferrarnos. Hay bendiciones que tenemos que conquistar porque Cristo nos la entregó. Pero también tenemos que saber que lleva responsabilidad porque un día Cristo nos va a demandar de esa responsabilidad, de esa labor que Él nos entregó a nosotros para que podamos rendir cuenta de qué hemos hecho, de lo que Él nos entregó a nosotros. Entonces, creo que en este tiempo Dios nos está hablando fuertemente sobre la identidad como hijos de Dios, sobre la identidad como iglesia, sobre tu identidad como parte del cuerpo de Cristo. Quizás anhelamos dones y anhelamos ministerios, y es bueno que sea así, pero lo más importante es entender que pertenecemos a un cuerpo donde cada uno somos importantes, sin importar la labor que estás desempeñando, sea visible o sea invisible, todos somos importantes en las manos de Dios. Entonces, si hablamos de cuerpo, quizás somos repetitivos, pero el cuerpo necesita de todas las partes, de cada miembro de su cuerpo. No puede una mañana uno decidir salir sin un miembro de su cuerpo para ir a trabajar, porque no funciona de esa manera. El cuerpo de Cristo, donde dice la Biblia que Él es la cabeza de todo y nosotros somos el cuerpo, yo creo que Cristo nos mira y dice, yo cuento contigo, yo cuento con mi hijo, yo cuento, doy la responsabilidad, y quizás tomando el riesgo de que nosotros podamos fallarlo, Cristo igual se la jugó por nosotros. Entonces, a mí me encanta cuando puedo analizar esto y ver que en mis limitaciones, en mis errores, Cristo sigue confiando en nosotros. Cristo sigue confiando en ti. Y Cristo sigue diciéndote que tú eres parte de la iglesia, que tú eres la iglesia. No estamos hablando de un edificio, estamos hablando de personas, de los templos de Dios que somos cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros conocemos quiénes somos, si podemos descubrir nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo, no lo que la gente dijo de ti, no lo que la sociedad, no lo que los amigos dijeron de ti, o porque muchas veces los amigos, la familia, lo que nos rodean, nos ponen título de acuerdo a lo que hemos hecho. Quizás cometimos un error y quedamos marcados por eso delante de la sociedad. Pero ¿sabe lo más maravilloso? Es que Cristo nos dio una identidad. No importa lo que haya pasado, Cristo nos perdona toda vez que haya un arrepentimiento. Cada vez que nosotros deseamos volvernos a Él, Cristo está dispuesto. Ese es el amor y la gracia de Dios. Tenemos que entender que cada vez que nosotros venimos, Cristo está dispuesto a levantarnos. Pero, ¿por qué no tomar tan en serio esta responsabilidad de que somos parte de una misión? ¿Por qué no tomar en serio de que tenemos una identidad en Cristo? Y encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9, es donde nos habla de que somos pueblo, un pueblo santo, real sacerdocio, venimos de un linaje escogido. Todas esas cosas encontramos como identidad que Cristo estableció sobre cada uno de nosotros. Al venir a Cristo, Cristo nos dio todas esas cosas. Entonces, es necesario que podamos entender estos principios, porque muchas de las personas que están quizás sentadas mismo dentro de una iglesia, quizás es miembro activo de una congregación, pero sin cumplir su propósito porque no sabe su identidad. No hemos descubierto muchas veces nuestra identidad. Simplemente nos hemos quedado con una sola partecita
de lo que Cristo nos ofrece a nosotros. Y nos perdemos de ciertas bendiciones, nos perdemos de ciertos privilegios y nos perdemos de ser alguien que pueda marcar una vida para la siguiente generación o para la eternidad. Qué bueno sería que el día que estemos delante de la presencia de Dios, alguien nos diga: gracias por lo que hiciste por mí, gracias por ese consejo que me diste, gracias porque me predicaste el Evangelio, hoy conozco a Dios. O el día que estemos en la presencia de Dios, alguien te diga: gracias a ti yo estoy aquí porque me hablaste. Si entendiéramos de verdad nuestra identidad, tomaríamos en serio nuestra misión, nuestro trabajo como lo que Cristo nos llamó a hacer. Y entonces, si nosotros descubrimos la Biblia, encontramos cosas tan extraordinarias que Dios nos demanda a nosotros que hagamos como hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes y pedir al Espíritu Santo que Él nos revele cuál es nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Significa que no pertenecemos a esta tierra, a este mundo que pronto va a pasar. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, si entendiéramos estos principios, estos adjetivos que da la Biblia sobre nosotros, sería muy diferente nuestro caminar como hijos de Dios. Te puedo asegurarlo. Por ejemplo, Lucas 4:18 dice esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bueno es sentir esa presencia, qué bueno es saber que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pero ¿para qué Dios te ungió? ¿Para qué Dios te dio su Espíritu? Y dice: por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Al Dios ungirnos, al Dios equiparnos, al Dios capacitarnos, nos da una misión. No es que nos dio cualidades, dones y talentos simplemente para estar sentado en un lugar y perdiendo el tiempo, cosa que muchas veces sucede con mucha gente. Y entonces, al final echamos a perder toda una vida sin descubrir para qué estamos sobre la tierra, porque no hemos conocido nuestra identidad. Mas, sin embargo, si yo sé para qué el Señor me eligió, yo sé para qué el Señor me ungió, para qué el Señor me dio su Espíritu, que esto es algo que a mí me eriza la piel, saber que el Espíritu está sobre mí. Y Jesús no solo dijo que el Espíritu estaría sobre nosotros, sino que estaría en nosotros. Entonces, si tomamos y pudiéramos creer esto, si pudiéramos aferrarnos a esa palabra y hacer nuestra, que el Espíritu Santo sea una realidad en nosotros, que el Espíritu Santo sea el motor de nuestras vidas, comienza una misión para nosotros. ¿Y cuál es la misión? Primeramente, Cristo nos llamó a predicar el Evangelio. Cristo nos llamó a compartir con la gente. Dice que nos llamó, nos ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuánta gente necesita un mensaje de esperanza en este tiempo? En este tiempo de crisis, de pandemia, donde hay tanta gente que pasa necesidad extrema. América Latina, África están siendo azotados por situaciones límites. Quizás en Europa es un poco más llevadero, pero aún así la gente está sufriendo la crisis, consecuencia de esta pandemia. Y encontramos a gente que maldicen, que están enojadas, porque la situación no va como estamos esperando, como quisiéramos. Pero en este tiempo Dios nos da a nosotros la responsabilidad y el privilegio de llevar unas buenas nuevas a la gente que nos rodea. Poder decirle a la gente que hay un Jesús que cambia vida. Poder decirle a la gente que nos rodea que hay un Jesús que da paz en medio de la tormenta. Tenemos que entender que Cristo nunca nos prometió que no habría espinas. Quizás nosotros simplemente nos enfocamos en las cosas buenas que Dios puede darnos, pero Cristo nunca nos mintió en esa área. Inclusive Él fue muy claro diciéndonos que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él estaría con nosotros, que confiemos en Él, y esa es la promesa. Eso es lo más extraordinario, que podemos vivir lo que todo el mundo vive. Podemos vivir quizás las mismas situaciones, pero nuestra actitud es diferente porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y podemos hablar de una esperanza. Y Pablo dice que esa esperanza no nos avergüenza, porque aún si sufriéramos quizás una muerte física, tenemos una esperanza eterna, que es la vida eterna que Cristo nos ofrece. Qué bueno es nuestro Dios poder revelar nuestras cosas en esta tarde, y qué bueno ha sido Dios conmigo, poniéndome delante tuyo para decirte esto, que Cristo te ama y cuenta contigo, que Cristo te dio una identidad, que Cristo quiere vestirte y revestirte de su Espíritu Santo para que puedas ser una herramienta en sus manos. Hay un trabajo enorme sobre la tierra en este último tiempo. ¿Cuánta gente necesita este mensaje? ¿Cuánta gente necesita saber que es amado por un Dios extraordinario?
cuánta gente que está hundido en la tristeza, en la aflicción, en la angustia, necesita saber que hay un Dios que se preocupa. Y no solo se preocupa, sino que se ocupa de nosotros. Porque hemos visto nosotros la fidelidad de Dios en este tiempo con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios busca para sus hijos. Que nosotros seamos parte de este mover de Dios. Que el Espíritu Santo traiga sanidad sobre las vidas. Que el Espíritu Santo pueda traer esperanza en los corazones. Pero usted y yo somos las herramientas. Y dice más todavía Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este es el tiempo que la gente vive quebrantados. Gente que vive angustiados por diferentes situaciones. Y a veces no nos imaginamos que gente está alrededor nuestro, quizás con una sonrisa. Pero no nos imaginamos el calvario que está viviendo esa gente. Y cuán importante es que nosotros podamos tener al Espíritu Santo que nos pueda revelar el corazón de lo que está alrededor de nosotros para poder ayudar. Quizás orar por una persona, quizás poder animar a una persona que está totalmente desanimada. Quizás en algún momento sirvió, quizás en algún momento se levantó y trabajó para el Señor, pero por algún motivo de la vida decayó y su fe está menguando. Es necesario que nosotros tengamos esa sensibilidad espiritual y entender que el Espíritu Santo nos revele a nosotros las situaciones que estamos viviendo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo trae revelación. Y poder hablar a alguien, poder sostener a alguien, poder dar una palabra de esperanza. Podría cambiar quizás la eternidad de una persona. Nosotros no nos imaginamos cuando hablamos a una persona quién va a ser esa persona el día que conozca a Cristo. Por eso nunca tenemos que mezquinar ni desaprovechar el momento cuando el Señor nos da de poder hablar a alguien, aunque sea regalar una sonrisa. Eso puede cambiar el día a alguien, porque el Señor te dio el don, el talento de sonreír. Pues sonríe, mi hermano, edifica. Si el Señor te dio la capacidad de predicar, predica. Si el Señor te dio la capacidad de orar por alguien, ora, no tengas miedo. El Espíritu Santo te ungió, el Espíritu Santo está contigo para que puedas hacer esas cosas. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Oh, esta palabra es muy real en este tiempo. Quizás hay personas que están caminando en las calles y vemos que están quizás parados con salud, pero no vemos el corazón cautivo que está mucha gente. Gente que está cautivo en los vicios, en las depresiones en este tiempo. Y Dios nos equipó a nosotros, a usted mi hermano, a usted mi hermana, para que usted sea el elemento que el Señor pueda usar, para que puedas quizás impactar, influir esa vida por medio del Espíritu Santo que está en ti. Así que es necesario que nosotros entendamos esto, que Cristo nos dio una misión, que Cristo nos manda a que llevemos esperanza a la gente. La iglesia tiene la fuerza y el poder para influenciar y afectar a la sociedad. Lo que leímos recién en Efesios 1:22, nosotros tenemos la capacidad de poder influenciar a la gente. Nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar quizás la situación de alguien de muchas maneras. Pero es necesario primeramente que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que entregarnos por completo al Señor y poder dejarnos usar. Así como dijo alguien, menguar nosotros para que Él crezca. El asunto es que muchas veces nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que no vemos lo que está alrededor de nosotros. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está clamando que alguien se levante, que alguien pueda accionar a su llamado. Dice la Biblia en Crónicas que el Espíritu, que los ojos del Señor está mirando, rodeando la tierra, buscando corazones perfectos con Él para manifestar su poder y su gloria. Y si los ojos de Dios siguen buscando corazones, es porque todavía no ha encontrado. Entonces, esta palabra quizás es para alguien esta tarde. Tú tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo para influenciar a alguien, para poder quizás ser esa levadura que va a leudar la masa. En esa sequedad, en esa tierra árida, quizás tú seas la gota de agua que trae la humedad para que brote la semilla. Pero por eso es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito. Tú eres la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo. Y tenemos que comenzar a romper patrones en nuestra mente, patrones como yo pertenezco a esta iglesia y tú a la otra. Es tiempo de derribar esa barrera y entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo,
que aquí no hay barrera, que Cristo, como te llamó a ti, me llamó a mí, le llamó a otros y nos dio diferentes capacidades para que nosotros podamos ayudar y servir a alguien. Sobre todo, servir a alguien. Y es importante entender qué significa servir. No aprovecharnos de la gente, sino servir a alguien, bendecir a alguien. Entonces, estamos puestos sobre la tierra como iglesia, teniendo una identidad y una misión. No te olvides de esto, que tú eres un hijo de Dios. Dios ha puesto bendiciones espirituales en la persona de Cristo, pero nos pide que las busquemos y las obtengamos. Quiero leer esto con ustedes en Efesios capítulo 1, versículo 15. El versículo 16 dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él. Hermano querido, el apóstol Pablo nos enseña que como iglesia tenemos que orar el uno por los otros. Tenemos que velar los unos por los otros y pedir que Cristo traiga revelación a nuestras vidas. Muchas veces no nos enteramos de lo que sucede en el mundo espiritual porque no tenemos revelación. Y recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas que necesitamos saber. El Espíritu Santo es el que trae la revelación a nuestra vida, pero es necesario que nosotros entendamos que hay cosas que debemos buscar, que nosotros tenemos que orar, que tenemos que nosotros accionar y hay cosas que tenemos que romper en oración. Inclusive dice la Biblia que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios con toda oración y súplica. Cuando nosotros entendemos que Dios nos dio todas las armas, todos los elementos necesarios para poder ser más que vencedores, caminaremos diferente, caminaremos de una manera quizás más victoriosa, porque muchas veces vivimos una vida raquítica en lo espiritual, porque no hemos entendido ciertos principios. Tenemos armas que no sabemos usar, como la fe, como la oración. Entonces el apóstol Pablo nos da este ejemplo a nosotros, diciendo que Él ora por cada uno de nosotros. Él ora por a quienes predicaba y oraba por ellos. Entonces Cristo va a traer revelación a mi hermano cuando yo me pongo a orar por esa persona. Quizás hay personas nuevas que vienen a la iglesia y conocen a Cristo y escuchan de Cristo, pero no entienden nada. Y es necesario que nosotros, los más mayores, quizás los líderes, nos levantemos y oremos por esa persona, pero también que estemos ahí para enseñar a la otra persona. Es necesario que nosotros entendamos esto, que debemos orar los unos por los otros. Y esa es una labor como parte del cuerpo de Cristo que tenemos nosotros. Si nosotros discutiéramos menos y oráramos más el uno por los otros, diariamente veríamos más y más cuál es la esperanza de nuestra vocación. Nosotros nos perdemos de ciertas esperanzas, de ciertas promesas, porque muchas veces nos enfocamos en cosas que nos aprovechan, cosas que nos edifican, y nos perdemos de ciertas bendiciones. Y en vez de estar haciendo la labor que el Señor nos encomendó, nos ponemos a discutir por cuestiones que no tienen importancia. Entonces, es necesario que usted y yo tomemos responsabilidad, querida iglesia, querido hermano, queridos amigos, que usted que me escucha por este medio, es necesario que tú entiendas que estás puesto por Dios sobre esta tierra para cumplir una misión. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Es un versículo muy conocido, pero muy real. Si nosotros entendiéramos quién es Cristo para nosotros, correríamos a Él todos los días. Hay tanta gente que busca respuesta y busca en cualquier otro lado, pero no la encuentra, no tiene respuesta. Hay gente hambrientas que buscan la respuesta a su situación. Mas sin embargo dice la Biblia, Filipenses 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos entender quién es nuestro Dios y quién es el que nos llama, nos preocuparíamos menos de nosotros mismos. Porque si nos ponemos en las manos de Dios, si entendemos nuestra identidad y caminamos en los principios que Dios estableció para nuestras vidas, caminamos en obediencia, entenderíamos que Cristo tiene el control de todas las cosas.
Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. Es necesario entender que Cristo es la respuesta a nuestras vidas. Cristo es la respuesta para toda situación, absolutamente en todas las áreas de tu vida. Quizás tú puedes decir, no, pero Dios solamente en la parte espiritual y se acabó. Por experiencia te puedo decir que Dios muchas veces obró en las cosas seculares a favor de mi vida sin que yo esperara. Imagínense si nosotros entendiéramos esto y pudiéramos aplicar la fe profundamente en las cosas que Dios nos prometió. Sucederían cosas increíbles porque Cristo lo prometió. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Jesús mismo lo declaró y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un granito pequeño, dirías a este monte, muévete de aquí, se moverá. Va a suceder. Pero nosotros, por falta de conocer quién está con nosotros, nos perdemos de esas bendiciones. Ni siquiera nos atrevemos a orar por alguien. Ni siquiera nos atrevemos a orar cuando alguien está enfermo. Y como decía el pastor el otro día, tenemos la tendencia de llamar al líder, al pastor. Pastor, venga, ore. Cuando el Señor mismo está contigo y te equipó con todo para que tú seas un hijo de Dios con autoridad. Pero camina en obediencia. Camina en los principios bíblicos. Entiende que tú eres un hijo de Dios. Entiendes que no puedes vivir como cualquiera sobre la tierra. Entiende que eres diferente a los demás porque Cristo está en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, tienes una responsabilidad de caminar de una manera diferente. Así que la iglesia es el medio que Dios utiliza para traer el reino sobre la tierra. Por eso Dios suple en nosotros. Dios suple nuestras necesidades para que nosotros podamos actuar en misericordia y poder también alcanzar a otros. Dice la Biblia que de gracia recibimos y de gracia damos. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Por eso es necesario entender y conocer a nuestro Dios. Tú como hijo de Dios, tú como parte del cuerpo de Cristo, necesitas entender quién es Cristo. Necesitas entender quién es el Espíritu Santo en ti. Necesitas entender que tú eres diferente cuando Él viene sobre ti. Y cuando nosotros entendemos esa parte, Dios comienza a suplir nuestras necesidades. Y quizás no te va a dar, mira qué interesante, porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Lo que nos falta. Nunca habló de lujos, nunca habló de darnos nuestros caprichos, mis deseos. Habla de suplir nuestras necesidades. Dios promete que va a suplir nuestras necesidades. Y es interesante lo que el rey David decía. He envejecido, o sea que pasé muchos años y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios es fiel. Primeramente Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a Él mismo porque Él, su esencia no cambia porque nosotros cambiamos. Él es Dios. Malaquía dice porque yo Jehová no cambio. Por lo tanto, si Él prometió algo, si Él prometió suplir tus necesidades, lo que te falta a ti, Dios lo va a cumplir. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás vendrá por añadidura. No te rompas la cabeza por las añadiduras, mis hermanos. Busca el reino de Dios. Entiende que tienes que buscar a Dios, el dueño de todas las cosas, el que puede suplir todo. Y una vez que Dios comienza a suplir lo tuyo, tú comienzas no solamente a preocuparte por la gente, sino comienzas de verdad a actuar en misericordia y ocuparte de lo que está alrededor tuyo. En lo poco, quizás no vas a cambiar el mundo, pero puedes afectar una vida. Es interesante lo que dice la Biblia. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que el Señor entregó en tus manos en este tiempo? ¿Estamos siendo fieles en lo muy poquito que estamos teniendo en las manos? Hay gente que desea grandes ministerios. Hay gente que desea el éxito, pero no somos fieles en lo poco. Recuerda que ese poco es parte de la escalera que nos lleva al crecimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos que si Dios te dio una labor, por más pequeña que sea, sé fiel, no menosprecies lo que el Señor puso sobre tu vida. Entiende que tú eres la iglesia de Cristo, que tú eres la herramienta, que el canal por el cual va a fluir el Espíritu de Dios. Cuando no entendemos que somos los medios para que el reino venga, nos desenfocamos y vamos detrás de cosas
triviales y cosas pasajeras. Y eso sucede mucho en nosotros. El enemigo es especialista en mostrarnos lo que brilla y tan fácilmente nos desenfocamos. Entonces cuando nos desenfocamos, así como le sucedió a Pedro cuando caminó sobre el agua, mientras caminó, miró a Jesús, caminó sobre el agua. Yo no sé cuántos metros caminó, cuántos pasos dio, pero dice que cuando él vio las olas, dejó de ver a Jesús y se hundió. Entonces, no te desenfoques de Jesús, no te desenfoques de tu identidad como iglesia, no te desenfoques de tu misión como iglesia. Debemos dejar todo lo que nos impide servir a Dios. Debemos de despojarnos de las cosas, del peso. El pastor compartía en estos días el peso y el pecado. Muchas veces no hay pecado en nosotros, pero hay pesos que nosotros tomamos y nos impide servir a Dios. Pero por ejemplo, hay cositas pequeñas en nosotros que nos impide servir a Cristo. Por ejemplo, afanarnos por cosas que no son necesarias. Afanarnos por mi propio deseo. Afanarme a tal punto que me olvido de que lo importante verdaderamente está más allá. Mientras yo tengo mi mirada en las cosas celestiales, no tengo tiempo para perder aquí sobre la tierra. Estoy enfocado. Por ejemplo, también está el orgullo en nosotros, el propio yo que nos batalla todos los días. Es algo que tenemos que dejar de lado. Pelear todos los días contra nuestro propio orgullo, el propio yo, y dejar que Cristo, que el Espíritu Santo sea el centro de nuestras vidas. Cuando entendemos esto, comenzamos a menguar y Cristo comienza a hacerse visible en nosotros. Entonces, y ahora, cuando hablamos de estas cosas, vemos a Cristo, que fue nuestro mayor ejemplo. Encontramos a Cristo, me encanta este pasaje bíblico que habla sobre la humildad de Cristo. Cristo fue el ejemplo más grande de ser humilde. Y muchas veces nos cuesta ser humilde, porque quizás creemos que tenemos el don entre comillas. Y entonces ya creemos que se trata de nosotros. Pero es Dios en nosotros. ¿Qué pasaría si Dios te quita ese don? ¿Te quedaría algo? ¿O nos quedamos con las manos vacías? Mas, sin embargo, si entendemos que es el Espíritu Santo en nosotros, si entendemos que somos templos, simplemente un lugar donde mora el Espíritu de Dios, nos daríamos cuenta que preocuparnos tanto por nosotros no vale tanto la pena. Estoy hablando, creo que me entiendan esta tarde, no estoy hablando de que usted se descuide, no. Cuide ese templo, santifica ese templo, para que el Espíritu Santo se sienta cómodo en ese lugar. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a Cristo, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, encontramos a un Cristo siendo Dios. No se aferró a su identidad de hijo de Dios, sino que dice que se despojó. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a cosas que no nos edifican? Nos aferramos quizás a una marca, nos aferramos quizás a una posición, nos aferramos quizás a una silla, a un ministerio, y no somos capaces de humillarnos, y entonces perdemos el enfoque. Seamos humildes como Cristo lo fue. Hay una palabra en Santiago 4:6 que habla de la autosuficiencia y el orgullo. Dice que Dios resiste a los soberbios, aquel que se cree algo sin ser nadie. Dios resiste. Ni siquiera Dios quiere tratar con él, porque dice, lo resiste. Dice la versión, Dios habla y dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener la humildad para venir a la presencia de Dios y saber que dependemos de Él, nuestra identidad toma una garantía, nuestra identidad toma una preponderancia y tenemos esa, ¿cómo se dice?, esa firmeza en Cristo cuando sabemos que Él es el que nos da la identidad a nosotros. Y cuando entendemos, como dije al principio, cuál es nuestra identidad, entenderemos nuestro propósito. Querida iglesia, queridos amigos que nos escuchan esta tarde, tenemos una misión, una responsabilidad, estamos viviendo los últimos tiempos, Cristo viene. La gente necesita un mensaje de esperanza. No te enfoques en las cosas que no te edifican. No te enfoques en ti mismo. Enfócate en lo que Dios te está mostrando. Y yo creo que este es el tiempo que el Espíritu de Dios está gritando con locura, queriendo usarnos.
queriendo tomarnos para que seamos las herramientas en sus manos. Y Dios está trabajando. Yo sé que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a levantarse llenos del Espíritu Santo y van a marcar la diferencia. Pero tú eres parte de ese ejército. No te quedes fuera. El Señor te está llamando. Así que quiero dejarte con este mensaje. Que tú eres parte de lo que Cristo va a hacer sobre la tierra. Porque el reino de los cielos tiene que venir sobre la tierra. ¿Pero por medio de quién? Por medio de ti y por medio de mí. Vamos a orar para terminar esta tarde. Señor, gracias por este momento. Gracias por tu fidelidad. Gracias por hablar en nuestros corazones. Porque tú eres Dios y estás hablando con nosotros. Y estás hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a levantarnos en el poder del Espíritu Santo y poder entender, poder ser sensible a la voz de Dios y poder saber que estamos viviendo los últimos tiempos, que hay una misión urgente que cumplir. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Que el Señor ponga esta palabra en lo profundo de tu corazón y puedas arder de pasión por Él. Que Dios te bendiga. Amén.